¿Por qué hablamos de estos temas que son recurrentes? Pues porque los niños españoles siguen utilizando muchos antibióticos, tanto como que un 60% de los menores de 4 años están expuestos anualmente a algún antibiótico. Y esta cifra, como podéis ver en la diapositiva, no ha variado en el tiempo a la disminución, sino todo lo contrario, ha aumentado. ¿Y para qué prescribimos esos antibióticos? Bueno, pues en ese diagrama que veis ahí y que están representadas las distintas edades de la edad pediátrica, veis que en el grupo de menor edad los antibióticos se prescriben sobre todo para el tratamiento de la otitis media aguda en los menores de 2 años. A partir de ahí, la otitis va disminuyendo y van tomando más importancia la faringoamigdalitis. Neumonías, sinusitis, itus permanecen más o menos estable y ya en el grupo de adolescentes pues se introduce el acné y causas varias. ¿Y cómo indicamos el antibiótico en cada uno de estos procesos y en cada una de estas edades? Lo otro eran datos de Estados Unidos. Esto que está aquí son datos españoles, exactamente de Aragón. Y veis, solo quiero reseñar 2 cosas. En el grupo de menor edad, en menores de 2 años, en este estudio se tratan las faringoamigdalitis con antibiótico en un 70 y tantos %. Y las bronquitis alrededor del 20%. Claro, la siguiente cuestión es plantearnos la adecuación de estos tratamientos. Sabemos, esto también es un estudio de Estados Unidos, que la enfermedad bacteriana en infecciones del tracto respiratorio superior viene a ser en un 27%, la etiología bacteriana de los mismos. Frente a esto, la prescripción de antibióticos se realiza en alrededor de un 57%. Claramente, este decalaje significa que las cosas pueden hacerse mejor. Por tanto, ante un proceso infeccioso, y esto es lo que va a hacer Cristina, hay que evaluar la posibilidad de que sea bacteriano, utilizar medios diagnósticos si disponemos de ellos y, si no, ajustar un tratamiento empírico teniendo en cuenta la etiología más frecuente, los gérmenes que pueden estar implicados, las resistencias de los mismos que pueden variar de una zona a otra y luego ya elegir el antibiótico, si es que nos parece, ajustando la dosis y el tiempo a lo que sea preciso, pero no más, para controlar la infección. En la segunda sesión vamos a abordar la fiebre sin foco. En el menor de 36 meses, la fiebre sin foco es una temperatura, hablamos de esto cuando tenemos una temperatura rectal mayor o igual a 38 grados centígrados, con una evolución menor de 72 horas y en la que no hemos identificado un foco responsable de la misma después de realizar una historia y una exploración física detalladas. Esto llega a ser el 20% de nuestras consultas. Y, aunque habitualmente se corresponden con patología banal y autolimitada, muy probablemente vírica en la inmensa mayoría, hasta un 10% de ellas, según la edad, la población y la cobertura vacunal del niño y de la población, puede llegar a ser, hasta en un 10% de los casos, puede haber una infección bacteriana responsable de esta elevación. Vamos a hablar de 3 grupos de edad. Sabéis que cuanto más pequeño es el niño, presenta, en primer lugar, más riesgo de presentar una infección bacteriana debajo de este proceso de fiebre sin foco. En primer lugar, porque existe una cierta inmunodepresión relativa. En segundo lugar, porque los menores de 3 años y sobre todo, de 3 meses y sobre todo de 1 año tienen una cobertura vacunal que o no han iniciado o que es claramente insuficiente. Los gérmenes que les afectan son también diferentes a los que pueden afectar a diferentes edades. Van a tener además una expresión clínica pobre, inespecífica, que va a hacer más difícil la evaluación clínica. Sabemos que es muy importante la cobertura que presentan no solo los niños, sino también la población, porque a raíz de la introducción de la vacuna frente a Haemophilus, influenza B, prácticamente ha desaparecido la infección invasiva por este germen y también las infecciones invasivas por neumococo después de la introducción de la heptavalente han disminuido. Pero ¿con cuántas dosis podemos considerar que un niño está adecuadamente cubierto? Y esto cobra especial relevancia en el actual calendario vacunal español, donde a fecha de hoy hay 3 o 4 5 comunidades que parece que confirman que van a empezar a vacunar de antineumococo
Y hay otras muchas comunidades en las cuales no se sabe el momento y ni siquiera si se va a empezar o no. Otra cosa que hay que plantearse es de qué pruebas complementarias disponemos en atención primaria. Bueno, pues prácticamente todos disponemos de tira de orina. Prácticamente nadie dispone de hemogramas en menos de 24 horas y prácticamente nadie dispone de resultados de urocultivo en menos de 72 horas. Esto hace que lo que pidamos sea tira de orina. Ya el urocultivo lo pedimos menos, quizá porque ante esta situación y a la vista de lo que pueden tardar en recibir resultados, pues optemos por derivar, que es lo que nos dice el trabajo cuyo resultado está aquí puesto en la diapositiva. Bueno, algunos de estos aspectos los vamos a desarrollar en la charla y los que no están en el texto que se os ha entregado en el libro. Y ya empieza Cristina. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, por supuesto, agradecer a todos la oportunidad que me dais de estar aquí, que desde luego es una responsabilidad. Especialmente a Rosa, que es amiga mía, como no puede ser de otra manera por la presentación que ha hecho. Hemos trabajado juntas durante más de 4 años en atención primaria, o sea que vengo aquí sabiendo lo que es vuestro trabajo día a día. Encantadísima de compartir mesa con Jesús Ruiz Contreras, que es el referente, uno de los referentes de la infectología de este país y, desde luego, un maestro para todos y para mí igual que para vosotros, y agradecer en general a la sociedad, a esta sociedad con la que he trabajado y sigo trabajando muchísimo, con Begoña, con todos vosotros, en la elaboración de muchos protocolos y muchas cosas y con la que la verdad es un gusto trabajar. Y bueno, sin más, vamos a empezar un poquito con la... A ver si soy capaz. Sí, bueno. La verdad es que estaba muy agradecida a Rosa hasta que me dijo de qué quería que hablara. Cuando me dijo que quería que hablara de todos esos temas que veis en la diapositiva, ya me pareció que ya no era tan bueno esto, que tenía que hablar de muchísimas cosas en muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues lo que yo creo que voy a hacer es un resumen rápido de las guías que ya están publicadas y que seguro todos conocéis, con lo cual vamos a hacer un repaso de cosas que creo que vosotros ya sabéis. Me voy a basar en los documentos y guías de consenso que hemos hecho, todas en colaboración con AEPAP, ISEIP y las sociedades implicadas en el manejo de las distintas patologías y que están pues, prácticamente todas publicadas en anales. Por ejemplo, la de las infecciones cutáneas, hemos corregido las galeradas esta semana, o sea que está a punto de salir. Falta ahí proponer la de neumonías, que ha salido también recientemente. O sea que, bueno, que todo lo que vamos a contar lo tenéis en la documentación que os hemos dado y además está todo publicado y es muy fácil de acceder a ello. Y antes de empezar a hablar de cada una de las entidades y de qué tratamiento vamos a utilizar en cada patología, yo creo que hay que hablar un poco de cómo te planteas o cómo nos planteamos la antibioterapia y cómo vamos a plantearnos si tenemos que tratar a un niño o no, ¿no? Lo primero es eso, tendríamos que preguntarnos si necesitamos tratar con antibióticos o no al niño que tenemos delante. Nos tenemos que preguntar qué microorganismos son los que causan la patología que tiene el niño. Otra cosa que tenemos que saber o que intentar pensar antes de poner un antibiótico es cuáles son las resistencias que tienen estas bacterias que tenemos entre manos. Después, ¿por qué vía vamos a administrar el antibiótico? ¿Durante cuánto tiempo? Necesitamos conocer el antibiótico que vamos a dar, sus efectos secundarios, su farmacocinética y tenemos que intentar que cuanto menos tiempo mantengamos el antibiótico, mejor. Sabemos que las terapias prolongadas de antibióticos lo único que vamos a conseguir es aumentar las resistencias antimicrobianas. Tenemos que intentar que la pauta sea lo más fácil posible para que sea fácil y que el niño, la familia sea adherente y que realicen el tratamiento correctamente. Y no se nos puede olvidar preguntarnos si tenemos o no tenemos que recoger cultivos antes de empezar el tratamiento. Siempre tenemos que elegir el antibiótico de menor espectro posible. Y una cosa fundamental, y yo creo que eso nos tiene que quedar en la cabeza a todos, es que el prescriptor
es responsable del uso juicioso de los antibióticos y de evitar el desarrollo de las resistencias antimicrobianas. Es decir, que con nuestro trabajo somos responsables de actuar con juicio y no malgastar los antibióticos y no seleccionar gérmenes resistentes. Y una vez dicho esto, vamos a ir viendo poco a poco cada una de las patologías habituales que vemos en nuestras consultas. Siempre voy a seguir más o menos el mismo esquema en todas ellas. Bueno, cuando nos encontramos con un niño con una faringoamidalitis, vamos a pensar cuál es la etiología de la faringoamidalitis aguda. Desde luego, sin duda, la causa más frecuente de las faringoamidalitis son los virus, ¿vale? Y si no es el virus, el agente causal es el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Pero en qué proporción vamos a tener un Streptococcus beta hemolítico del grupo A? Pues realmente vamos a tenerlo en una proporción pequeña. En los niños a partir de 3 años, entre 3 y 13 años, pues entre un 30 y un 40% van a ser infecciones por estreptococo. Si nos bajamos un poquito la edad de 2 a 3 años, solamente entre un 5 y un 10% van a ser infecciones por estreptococo. Y si nos fijamos en niños menores de 2 años, la incidencia es casi anecdótica, menos de un 5%. Por lo tanto, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con virus. Hay también un porcentaje pequeñito de estreptococos que no son beta-hemolíticos del grupo A, como los estreptococos C y G, que nos deben de preocupar mucho menos, porque son estreptococos que no tienen capacidad reumatógena, y esto es importante saberlo. ¿Cuándo vamos a tratar una faringoamidalitis? Pues deberíamos tratar solamente las que están causadas por estreptococcus pyogenes. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Por qué ponemos tratamiento para una faringoamidalitis? Pues bueno, evidentemente porque resuelve los síntomas más rápidamente, porque evita la transmisión de un niño a otro, porque va a prevenir complicaciones como el desarrollo de un absceso periamidalino y, sobre todo, la principal razón y la principal causa por la que tratamos una faringoamidalitis aguda es para la prevención de la fiebre reumática. Y esa es la causa por la que tratamos las faringoamidalitis. Y es importante saber que eso se previene independientemente de que tratemos al niño el primer día, el segundo día, el tercer día o incluso los 5, 6 o 7 primeros días. Con lo cual, no tenemos que ponernos nerviosos para tratar la faringoamidalitis, que como todas las infecciones, además, tiene un porcentaje de curación espontánea importante. Todos sabéis que la clínica de la faringoamidalitis no nos va a ayudar, nos ayuda muy poco. No hay ninguna clínica que nos dé 100%, no hay nada patognomónico que nos dé 100% el diagnóstico de faringoamidalitis aguda. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tratar a un niño? Pues lo deberíamos de tratar cuando tengamos una confirmación por test rápido o por cultivo, cuando tengamos una alta sospecha, a pesar de que el test rápido sea negativo, pero tengamos una clínica muy subjetiva. Para ello nos pueden ayudar, hay muchos criterios en la literatura, os he elegido este, que es uno de los más típicos, los criterios de McIsaac, que cumplan 4 o 5 puntos, ahora los vamos a ver. Cuando tenemos un hermanito, un familiar con diagnóstico confirmado de faringoamidalitis estreptocócica, o cuando tengamos antecedentes familiares de fiebre reumática. Los criterios de McIsaac los conocéis todos, estoy completamente segura, y son estos que veis aquí. Tiene que tener el niño fiebre más de 38, eso da un punto. Tiene que tener hipertrofia o exudado amigdalar, otro punto. Es muy importante que el niño no tenga tos. Los niños con faringoamidalitis estreptocócica no tosen. El niño que está tosiendo constantemente no tiene una faringoamidalitis por estrepto. Y el otro punto viene de la edad, que tiene que estar por encima de 3 años. ¿Con qué vamos a tratar? Bueno, pues antes de pensar con qué tratamos, vamos a pensar si esta bacteria que tenemos entre manos tiene resistencias o no. Pues no, no tiene resistencias. No hay resistencias a penicilinas y el Streptococcus pyogenes no produce betalactamasas. Por lo tanto, los macrólidos sí que hay un pequeño porcentaje de macrólidos que tienen algunas cepas resistencia, no muchas, como un 4%. La clindamicina tampoco, prácticamente no tiene resistencias, muy bajas. Por lo tanto, cuando nos planteamos tratar a un niño, porque ya sabemos que tiene una faringoamidalitis estreptocócica o tenemos una gran sospecha, lo que tenemos que utilizar es penicilina. Penicilina en las dosis habituales, 250 cada 12 horas en menores de 27 kilos y 500 cada 12 en mayores de 27 kilos. Yo tengo que deciros que sigo tratando las faringoamidalitis con penicilina V. Otra opción cómoda y que empleáis muchos de vosotros y que está bien, ampliamos un poco el espectro, pero es una opción cómoda y más confortable seguramente para el niño porque se tolera mejor y lo cumplen muy bien, es la amoxicilina.
amoxicilina a 40 o 50 miligramos kilo día en 1 o 2 dosis durante 10 días. ¿Por qué 10 días? Pues porque no hay ningún estudio que demuestre que con menos de 10 días se previene la fiebre reumática y es el objetivo principal del tratamiento de la faringoamigdalitis aguda. Si el niño vomita, se puede utilizar una dosis de penicilina benzatina, aunque la verdad es que bueno, normalmente pocas veces tenemos que recurrir a ello. Y en alérgicos podemos utilizar acitromicina o clindamicina. Ahora voy a hablar de las resistencias de los gérmenes que producen otitis, sinusitis y neumonía, porque son los mismos. Entonces vamos a hablar de las resistencias de los gérmenes y luego vamos viendo el tratamiento de cada una de las entidades. El primero, el Streptococcus pneumoniae, todos lo sabéis, es el agente productor de la inmensa mayoría de estas infecciones y hay que conocer cómo han evolucionado las resistencias. Era nuestro coco, teníamos unas resistencias muy importantes en nuestro país y afortunadamente esas resistencias han disminuido mucho. El estudio Sauce y todos los estudios que se han hecho aquí, y el estudio Heracles y todos los que vamos haciendo, nos demuestran que la resistencia del Streptococcus pneumoniae ha bajado muchísimo. Partíamos de 30, más de 30, se ha bajado a 10, incluso ahora mismo pues se habla de que son prácticamente todos sensibles. Y estas tablas en verde que os voy a ir poniendo sobre las resistencias son las resistencias que tenemos en mi medio, en mi hospital, pero creo que pueden servir de ejemplo, que serán muy parecidas las que haya más o menos en Madrid, por lo menos, no sé si en todas las comunidades, pero en Madrid serán muy parecidas. Y entonces os la traigo aquí para que veáis cómo efectivamente las resistencias a penicilina pues, son muy pocas, prácticamente todos son sensibles. Los macrólidos siguen siendo resistentes, aunque también han disminuido las resistencias de porcentajes más altos, pero un 20% son resistentes a los macrólidos.